Fiebre tifoidea. Este grupo está compuesto por Darlene Peña, Madeline Rodríguez, Lisbeth Gómez, Stephanie Magofi Rosario, Félix Gómez, Valery Céspedes y María José. Siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que vamos a tratar sería cuál es el agente causal y qué es la fiebre tifoidea próxima. Se preguntarán qué es la fiebre tifoidea. Esta no es más que una infección causada por una bacteria llamada Salmonella typhi. Esta bacteria afecta principalmente lo que sería el intestino y si no se controla puede entrar en el torrente sanguíneo, provocando síntomas graves en cada paciente, aunque estos se van a presentar dependiendo qué tipo de paciente sea y cuál sea su vulnerabilidad. Ese se transmite principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados con heces de una persona infectada. Es una enfermedad frecuente en países con deficiencia de saneamiento y acceso al agua potable, y si no se trata a tiempo puede ser peligrosa, inclusive llegar a ser mortal. Próxima, por favor. El agente causal. Vamos a hablar de lo que sería la Salmonella typhi. La Salmonella typhi es una bacteria gran negativa con flagelos, lo que va a permitir moverse y colonizar el intestino delgado en toda su extensión. Su principal mecanismo de acción va a ser invadir estas células del tracto digestivo y evadir el sistema inmunológico, rechazándolo como se ve ahí en la imagen. De hecho, en la imagen se muestra cómo están los flagelos y por eso es que ella puede lograr moverse e invadir. Esta va a producir toxinas que van a causar inflamación y fiebre y una vez en el torrente sanguíneo puede afectar otros órganos y va afectándolo por sistemas y ya por sistemas pues se hace generalizada. Próxima, por favor. Epidemiología y factores de riesgo de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea va a seguir, sigue siendo aún hoy día un problema recurrente de salud pública, sobre todo en países con deficiencia de saneamiento y acceso al agua potable. Este es más frecuente en Asia, África y América Latina, donde las condiciones favorecen su transmisión. Se han destacado en toda América y, o sea, en todo el continente, lo que serían focos donde se van a presentar demasiados pacientes y en los últimos meses, pues aún más. Se estima que cada año hay entre 9 y 17 millones de casos en el mundo y los niños y adultos son los más afectados, especialmente en zonas donde el sistema de salud va a ser limitado. Los principales factores de riesgo van a incluir el consumo de agua contaminada, la mala higiene y el contacto con portadores crónicos que van a ser los principales vectores, pues para provocar que haya una infestación de esa agua que los demás van a consumir. En países como República Dominicana, aunque no es tan recurrente la fiebre tifoidea, pues sí ha habido casos y brotes epidémicos de la misma. Muchas gracias. Seguimos con mi compañero. Buenas, mi nombre es Magdalene Rodríguez y en el día de hoy le estaré hablando acerca de los mecanismos de transmisión de la fiebre tifoidea y también estaré hablando acerca de los factores de riesgo. Bien, los principales mecanismos de transmisión van a incluir lo que es el consumo de agua contaminada, consumo de alimentos contaminados, contacto de persona a persona y por vectores. Estos a su vez se van a subdividir. Primero tenemos lo que es la parte del consumo de agua contaminada, que esto va a incluir agua potable contaminada con materia fecal, hielo hecho con agua también contaminada. También cuando lavamos los alimentos con agua contaminada o nos lavamos las manos con agua contaminada. Luego sigue lo que es la parte del consumo de alimentos contaminados, es decir, manipular alimentos por personas infectadas que no se lavan la mano adecuadamente. También lo que es la parte de los productos frescos regados con agua contaminadas, cuando lavamos la lechuga y las verduras y los alimentos que vamos a consumir. También tenemos lo que es la parte de los productos lácteos no pasteurizados. Siguiente. También tenemos lo que es la parte de contacto persona a persona, es decir, personas infectadas o portadores crónicos que pueden transmitir la bacteria al no lavarse las manos adecuadamente después de usar al baño o de tocar objetos o preparar alimentos. También tenemos la parte de los
de las moscas, que estos a su vez son como vectores mecánicos que pueden transportar la bacteria desde la materia fecal hasta los alimentos. Siguiente. Continuando, seguimos con lo que es la parte de los factores de riesgo, sumamente importante tener en cuenta que algunas condiciones que aumentan la probabilidad de contraer la enfermedad van a incluir lo que es la parte de factores relacionados con el saneamiento y el agua, por ejemplo, falta de acceso de agua potable, deficiencia en el saneamiento y la eliminación de residuos, contaminación de fuentes de agua como aguas residuales, también factores ambientales y socioeconómicos como vivir en áreas con malas condiciones higiénicas, vivir en lugares donde haya muchas cañadas o donde haya un cúmulo de basura eminente. También viajar a regiones endémicas, por ejemplo, Asia del Sur, África y parte de América Latina. También la falta de educación sanitaria sobre la higiene y la manipulación de los alimentos de una manera inadecuada. Y también vamos a tener, por último, lo que es la parte de factores individuales, que estos a su vez se van a subdividir en lo que es la parte de contacto con un portador crónico, es decir, una persona que tiene la salmonela y que éste hace sus heces u orinas por más de un año. También vamos a tener deficiencia en el sistema inmunológico, como inmunodepresión o destrucción. También personas que trabajan con la manipulación de alimentos y medidas higiénicas adecuadas. Y también vamos a tener lo que son los factores relacionados con el consumo de alimentos y hábitos de higiene, es decir, comer en puestos callejeros sin control sanitario, no lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño y también consumir mariscos crudos o mal cocidos que provienen de aguas contaminadas. Hasta aquí mi parte, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Magusto Rosario y yo les voy a estar hablando sobre las manifestaciones clínicas de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea causada por la Salmonella typhi, esta tiene una evolución en 4 fases que se desarrollan en aproximadamente 3 a 4 semanas. Esta se desarrolla en ese tiempo si no es tratada de manera adecuada y con los tratamientos adecuados. En la semana 1, que esta es la fase inicial, el paciente va a presentar fiebre progresiva que puede alcanzar de 39 a 40 grados Celsius, malestar general, fatiga y debilidad, cefalea, dolor abdominal leve, anorexia, tos seca, bradicardia relativa y disociación de pulso y temperatura. En la semana 2, el paciente va a presentar una fiebre alta sostenida, un dolor abdominal más intenso, va a presentar hepatosplenomegalia, una lengua saborral, o sea, una lengua blanquecina con bordes rojos, y va a presentar manchas rosadas en el abdomen y tórax. También va a presentar estreñimiento o diarrea. En la semana 3, el paciente va a estar con un estado tóxico y postración, una distensión abdominal marcada y va a estar en riesgo de complicaciones graves como perforación intestinal o hemorragia digestiva. En la semana 4, ya aquí el paciente puede estar en recuperación o puede estar complicándose. Si no hay complicaciones, la fiebre va a disminuir progresivamente, pero si hay complicaciones como perforación intestinal o sepsis, puede haber un deterioro rápido. Dentro de las diferencias que puede tener la fiebre tifoidea en cuanto a otras enfermedades como la salmonelosis y el dengue, es que una de las diferencias es que en la fiebre tifoidea va a ser progresiva y sostenida. En la salmonelosis la fiebre va a ser intermitente y en el dengue la fiebre va a ser bifásica. Dentro de los síntomas digestivos, en la fiebre tifoidea va a presentar un dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. En la salmonelosis, el paciente puede presentar una diarrea acuosa o sanguinolenta. Y en el dengue va a tener náuseas, vómitos y posiblemente diarrea.
Las manifestaciones cutáneas puede tener manchas, en la fiebre tifoidea va a tener manchas rosadas en el abdomen. En la salmonelosis no hay características de manifestaciones cutáneas y en el dengue puede presentar un exantema en islas de blanco sobre rojo. Y dentro de las complicaciones en la fiebre tifoidea, el paciente puede presentar una perforación intestinal, hemorragia digestiva o sepsis. En la salmonelosis, la complicación que puede presentar el paciente es una deshidratación o artritis reactiva. Y en el dengue, el paciente como complicación puede llegar a un shock, puede presentar hemorragias o una insuficiencia orgánica. Dentro de las complicaciones graves, tenemos que el paciente puede presentar una perforación intestinal, como mencioné anteriormente. Esta se va a presentar en el ileón intestinal, en el ileón interminal, con signos del abdomen agudo, dolor intenso y peritonitis. En la otra complicación que puede presentar el paciente es la hemorragia digestiva por erosión de los vasos sanguíneos intestinales. Esa puede causar anemia severa y choque hipovolémico. También como complicación puede presentar una sepsis, que es como una diseminación de la bacteria a la sangre, causando disfunción multiorgánica. También puede presentar meningitis tifoidea, afectando el sistema nervioso central en casos muy graves, y puede presentar una colecistitis crónica, como Salmonella typhi, que puede persistir en... Bueno, saludos, yo soy Félix Gómez y yo estaré hablando un poco sobre lo que es el diagnóstico, o sea, ya sean los métodos clínicos, pruebas de laboratorio, pruebas serológicas y algunos diagnósticos diferenciales. Empezando con los métodos clínicos, el diagnóstico clínico de la fiebre tifoidea se basa en la evaluación de los síntomas y antecedentes epidemiológicos del paciente, incluyendo lo que son síntomas principales como fiebre prolongada, malestar general y prostración, dolor abdominal difuso, cefalea, pérdida de apetito, alteración gastrointestinales, ya sea estreñimiento en adultos o diarrea en niños, y también está lo que es la hepatoesplenomegalia. También tenemos antecedentes epidemiológicos, como el consumo de agua o alimentos contaminados, viajes recientes a zonas endémicas, eh, teniendo contacto con portadores, con casos confirmados. Cuando lo que son las pruebas de laboratorio, eh, empezamos con lo que es el hemocultivo. Se recomienda realizarlo en la primera semana de la enfermedad. La sensibilidad varía entre el 40 y el 80%, dependiendo del uso previo de la cantidad de la muestra. También se recomienda la toma de varias muestras para mejorar la tasa de aislamiento. Pasando ya a lo que es el coprocultivo y urocultivo, este es más útil en la fase tardía de la enfermedad. Se utiliza para detectar portadores crónicos de Salmonella typhi. Ya para terminar este segmento de la prueba de laboratorio, tenemos el mirocultivo, que es el método más sensible, entre un 90 y un 95%, útil incluso en pacientes que han recibido antibióticos. Se emplea en casos donde los hemocultivos resultan negativos. Ya pasando a lo que es la prueba serológica, tenemos lo que es la relación de Widal, que detecta anticuerpos contra los antígenos O y H de la salmonela. Se considera positiva si hay un aumento de cuatro veces en los títulos en prueba variadas, con una diferencia de menos de 7 días. Puede dar resultados falsos positivos por reacciones cruzadas con otras infecciones, ya sea la brucelosis, malaria u otras. Pueden ser negativas en las fases iniciales también. Otras pruebas serológicas y moleculares se pueden hacer. Pruebas rápidas, inmunocromatográficas. También está PCR, que tiene mayor sensibilidad y especificidad, útil para confirmar el diagnóstico en casos dudosos. Para terminar, tenemos lo que son los diagnósticos diferenciales,
La fiebre tifoidea debe distinguirse entre otras infecciones febriles, incluyendo lo que son la malaria, el dengue, la brucelosis, la leptospirosis, la fiebre paratifoidea y también la tuberculosis miliar. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Medidas de control y de prevención. La higiene y el saneamiento, el acceso de agua potable segura, las mejoras en el saneamiento, disposición adecuada de lo que serían las secreciones, también el manejo de lo que serían las aguas residuales, el control de la calidad de lo que sería el agua y de los alimentos. Y también debemos tener una adecuada educación sanitaria sobre lo que sería la higiene, cuando hacemos el baño, el lavado adecuado de las manos con agua y jabón antes de comer también. La vacunación. La administración de vacunas contra lo que sería la fiebre tifoidea, también principalmente en las poblaciones de alto riesgo, como serían los viajeros y las zonas endémicas. También debemos tener en cuenta que existen vacunas orales, como serían las atenuadas. Debemos tener mucho cuidado con lo que sería la seguridad alimenticia, el consumo de lo que sería alimentos bien cocidos y lo que sería bien calientes, ya bien cocinados. Esto evitaría también debemos tener un control sanitario en restaurantes y mercados. Las medidas de salud pública en casos de los brotes, detención y diagnóstico temprano, la vigilancia epidemiológica para identificar los casos y los contactos. También debemos hacer lo más rápido posible todas las pruebas diagnósticas que ya mis compañeros les mencionaron. También debemos tener un adecuado tratamiento y aislar al paciente. También tener un adecuado aislamiento. El control de contactos y portadores, identificación y tratamiento de portadores crónicos, personas que eliminan las bacterias en sus heces o en lo que sería la orina sin síntomas. La restricción laboral para lo que serán los portadores, para que así se reduzca lo que sería el contagio. Las medidas de vigilancia epidemiológica, la notificación obligatoria de los casos a lo que serían las autoridades, ya como sería salud pública. Investigación de los brotes y el rastreo de fuentes de contaminación. Implementación de un programa de control en comunidades afectadas. Se hace a iniciar un sistema en las comunidades que serían más vulnerables y así llevar un buen manejo de la misma.